Dios le bendiga, queridos hermanos. Estamos aquí en un episodio más de Palabras de Vida para su edificación. Estaremos hablando hoy de cómo el enemigo le roba la mente y se la coge prestada. El enemigo tiende a robarnos las mentes. Y lo podemos ver cómo aconteció con el rey Nabucodonosor, que este rey arrogante, orgulloso, déspota, malvado, obstinado, maltrataba a todos sus empleados, a todos sus subalternos. Este rey fue uno de los que el enemigo, Dios permitió que le robara la mente. Pero había un propósito. ¿Por qué? Porque ese rey tenía la oportunidad de ser erradicado como rey, quitado como rey, para más adelante volver a ser puesto como rey. Porque de ese rey se abastecían todas las naciones, todos los reinos de ese tiempo se abastecían de él. Ya, entonces, pero él se sintió tan orgulloso que él, viendo lo que aconteció, que Dios en su grandeza y poder, delante de sus ojos, logró sacar a esos 3 hebreos que ardían en el fuego, que fue Abednego, Sadrach y Mesach, que ellos fueron echados al fuego por él mismo, porque su orgullo era tan tal que no le importó que ellos trabajaran con ellos y le echó al fuego. Entonces, podemos ver cómo este hombre aún vio al Rey de Gloria, que él lo vio en el fuego, salvando a estos 3 hijos de Dios. Y él pudo presenciar a Jesús, al Hijo del Hombre, y él pudo dar testimonio de ello. Y pasando 3 meses de pasar este acontecimiento, él orgullosamente se metió en orgullo y dijo que él había hecho Babilonia con sus propias manos y con su poder. Entonces Dios, inmediatamente él dijo esas palabras, él le dijo, en este momento ya el reino no será tuyo. Y se convirtió en animal. O sea, se convirtió con mente de animal. Esa es la palabra, con una mentalidad de que él era un animal. Porque es lo que hacía que creía que era un animal. Le crecían las uñas, como un animal, comía hierbas, comía todas las cosas que comían los animales. Entonces, esas son cosas que podemos ver que acontecen. Ese es uno de los testimonios que yo puedo dar de que está en la Biblia. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué testimonio que yo quiero darle? Cómo los jóvenes, cómo los seres humanos se están dejando robar la mente del enemigo. Así como pasó en ese tiempo con Nabucodonosor y con Saúl también, cuando se le metió la envidia. Contra David, que se le metió una envidia. Entonces, pero ¿cómo se le mete a los hijos de Dios? Ok, le voy a dar ese testimonio de cómo yo he podido vivir esos acontecimientos. Ok, me llamaron de Puerto Rico, yo vivo en República Dominicana, y me llaman, me dicen a mí que hay un jovencito, que ese jovencito quería quitarse la vida. Yo, para la gloria del Señor, el Señor me entregó el don de que puedo trasladarme a los lugares. Y el Señor me saca del cuerpo y me traslada a ese lugar donde está el jovencito. Cuando yo llego al lugar, yo me encuentro frente a como, no una montaña, como un bosque, a un bosque oscuro. Yo estoy en un lugar desconocido, porque el Señor me saca del cuerpo y me lleva a ese lugar. Yo llego allá, pero ¿qué sucedió? Algo tan importante que a mí me ayudó mucho. Cuando yo llego allá, el primero que encuentro es Jesús frente a mí.
Y me dice Jesús, el enemigo le puso en la mente que él está metido en ese bosque. Ese niño de 16 años, el enemigo le puso en la mente. Le cogió la mente prestada y le puso que él está en ese bosque, en oscuridad, y está perdido y no puede salir de ahí, porque él está perdido. Así mismo me dice Jesús. Y yo me turbo, porque nunca me había pasado algo así, con las guerras espirituales que yo he ido a pelear. Nada, me dice a mí, me dice Jesús a sí mismo, yo lo voy a sacar del bosque. Y él va de la oscuridad del bosque. Y él va a ver el bosque de lejos. Él va a ver la oscuridad de lejos. Él va a estar ahora con su mente en la claridad y va a verla de lejos. Va a recordar que existió, pero no va a estar en él. Pero tú tienes que ir ahora a libertarlo de los demonios que le causaron ese daño a él o que le están causando ese daño. Nada, me traslada el Señor a ese lugar también de nuevo, al lugar donde él está habitando el niño. Cuando yo llego a la casa, el niño está encerrado en un cuarto oscuro, que solamente se le veía el celular, los bombillos del celular. Y tiene demonios alrededor de él. Inmediatamente yo pedí ángeles para que pelearan con los demonios. En este momento yo le dije, Señor, envía ángeles de fuego, Señor. Envía ángeles asignados. Envía todos los ángeles que necesito para sacar a estos demonios que están aquí, que lo tienen atado a ese niño. Para que se le quite el deseo de suicidarse, porque le habían metido el deseo de suicidarse a ese niño. Y los demonios vinieron. Y yo ordené que se llevaran toda larva, todo huevo que habían puesto los demonios ahí. Pero lo que a mí me asombraba era que me habían dicho que esa casa estaba contaminada. No, era el cuarto del niño que estaba contaminado, porque él le había dado cabida. Porque tú le das cabida a los demonios. Tú le das permiso cuando tú estás en desobediencia. Y este niño estaba en desobediencia. Este niño no quería ir ni a la iglesia más porque él podía ir a su iglesia porque su familia era persona cristiana. Cuando sucedió eso, el Señor me dice a mí, el niño en la tarde va a llorar. Y el niño en la tarde se va a arrepentir de lo que hizo y va a pedir perdón. Y así mismo aconteció. El niño, ¿por qué? ¿Por qué aconteció esto? El niño pidió perdón, el niño lloró, el niño dijo, jamás vuelvo a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque él movió su mente a su cuerpo. No era su mente que estaba. El enemigo le había quitado su mente, le había robado su mente, se la había cogido prestada para pensar lo que quería que él pensara, que él no estaba ahí, que él estaba en un monte perdido, en una jungla perdido. Ya, entonces, por eso es que nosotros no podemos desviarnos del camino del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo nos roba nuestra mente. El enemigo nos la coge prestada por rato también. Y cuando nosotros queremos ir para la iglesia, nos dice, vámonos para el cine mejor. Cuando queremos ir para la iglesia, vámonos para el parque mejor. Cuando queremos ir para un estudio bíblico, mejor vamos para tal. O sea, eso va a hacer el enemigo. Y comienza poco a poco a hacerlo. Y después cuando mira, ve, ya tú no estás en tu cabales. Ya él te ha robado tu mente. ¿Qué está pasando? Cuando esa persona me llamó a mí, que el niño está mal, en esas condiciones, yo le digo a ella, pero son 2 niños. Y ella me dice, no es uno. Y yo digo, yo estoy viendo 2 niños. El Señor me está mostrando que son 2. No, ellos son 2 hermanos, pero nada más uno que se quiere suicidar. A la semana se quería suicidar el otro jovencito, porque era un jovencito, el otro. Entonces, uno no sabe por dónde entran las cosas. Porque cuando entra en la casa, es un demonio, atrapa al otro, al que está al lado. Es igual cuando entran bendiciones,
cuando entra en profecía, cuando entra en unción, toca el de al lado, pero así mismo cuando entra el diablo, toca el de al lado. Entonces, cuando yo vengo a verlo, el otro, me dice la persona que me llama que si el niño está malo, el otro se quiere suicidar. Y yo dije, yo te dije que eran 2 niños que estaban malos. Cuando el Señor me traslada para allá, me bloquea, el enemigo me bloquea. Y me cierra las puertas de yo no podía entrar para ninguna área donde estaba el niño. Y me dice el Señor, dile que renuncie a todo lo que él tiene a su lado, que es distracción. Pero yo veo unos demonios que se ven del cristal, pero los demonios son como demonios eléctricos, como si tuvieran electricidad. Yo digo, Dios mío, por ese cuarto está lleno de demonios, pero yo no puedo acceder ahí. El Señor me regresa de nuevo, llamo a la persona y le digo, tiene que hacer que renuncie. ¿Qué es lo que él hace? Le digo yo. Y dice, no, él le gusta jugar mucho Nintendo. Y yo, ajá. Y mete muchísimos juegos diabólicos. Y yo, entonces, eso es lo que yo estoy viendo. Pues llaman al jovencito y él hizo la renunciación y yo pude entrar. Mire, le voy a decir algo. Yo no había visto demonios de eso de computadora, ni demonios de eso. Por eso estaba lleno. Eso estaba lleno de demonios que eran de electricidad. Demonios que tenían contaminado ese lugar. Entonces este muchacho lo que quería era suicidarse. ¿Por qué? Porque les robó la mente de una forma tal que él no quería ni hacer ni la renunciación tampoco. Entonces, ya hubo que forzarlo a que hiciera la renunciación. Y comenzó a llorar cuando hizo la renunciación. Ya se arrepintió. Y así fue que yo pude pedir ángeles para que fueran a limpiar ese hogar. Y yo no había visto una guerra espiritual más fuerte que esa. Con tantos ángeles y tantos demonios que yo no conocía. A decir la verdad, el Señor me dice los nombres de los demonios, pero esos demonios yo no supe ni los nombres. Porque eran demonios que solamente uno lo ve en computadora de lejos y uno no sabe que existen. Pues esos demonios sí existen. Esos demonios tienen atado a ese joven, el cual quería suicidarse, no quería vivir para nada y no quería ni renunciar a ese juego. ¿Por qué? Porque los demonios lo tenían bloqueado el mundo totalmente espiritual a ese joven. No tenía conexión ni alguna con Dios. No tenía ángeles tampoco asignados andando con él. Porque es que tú mismo echas a un lado todo lo angelical para que se entrase todo lo que no es de Dios. Todo lo demoníaco